donde nos han llenado de mentiras, nos han llenado de desatención, la provincia de Loja en abandono, yo creo que en este punto ya no va a recibir el apoyo que a lo mejor tuvo en las elecciones anteriores. Yo creo que en este punto la gente ya está analizándolo, está pensando dos veces, la vialidad abandonada, la salud colapsada, la educación, las escuelas no han hecho nada absolutamente, más bien pretenden gastarse más de 60 millones de dólares en esta consulta para intentar salirse con la suya. El presidente, a tanta oposición que tuvo por el planteamiento de la colocación de una base militar en Galápagos, tuvo que cambiar su discurso, tuvo que decir, hacerse para atrás y decir que ya no va. Yo creo que los datos están muy errados, ellos tienen únicamente la base de Sedatos, que son los que ellos confían, los mismos que anunciaron ganador a Lazo cuando no lo era en su momento, los mismos que están al mejor postor simplemente. Entonces llamaron a votar por el gobierno actual, están cambiando de opinión y están llamando a dar un voto por el no, por la ciudadanía, por el pueblo. Yo creo que Loja puede convertirse en ese ejemplo, una vez más, de conciencia, de votar con cariño, con profundo amor por nuestras familias, por nuestro territorio. Yo estoy seguro que sí podemos cambiar esa realidad. Yo estoy seguro que lograremos que la gente realmente recapacite, que haga ese voto consciente que es tan necesario en este momento y con el país. Loja está en el abandono. Loja no tiene salud, no tiene educación, no tiene vialidad en este momento. Loja está como estuviéramos en guerra, nos han planteado la guerra y Loja ha sido la principal víctima en este sentido, porque no hay la menor atención. En una provincia donde se dice que ha ganado la derecha, que ha ganado el partido de gobierno. Y bueno, vamos con la primera interrogante. Muchos panelistas aquí vienen y han puesto sus posturas, pero hay un relato que a mí me preocupa, porque a todos se los quiere estigmatizar con determinada agrupación política. Es decir, si estás a favor del sí, eres del gobierno, y si estás a favor del no, eres ni siquiera opositor al gobierno, eres de la línea del correísmo. Recién, antes de que usted empiece la entrevista con nosotros el día de hoy, el mismo Nilo Cordo, que es el director del Partido Social Cristiano, un partido de línea de derecha, acaba de dar unas posturas en dos sí y en dos no. ¿Por qué existe la parte estigmatizante de quienes en este caso no están a favor del gobierno? Buenas tardes, Leonardo. Muy buenas tardes a la audiencia de Lo del Momento Loja. Gracias, John, a todo su equipo por brindarnos estos espacios democráticos de participación para poder poner en duda a la gente y poder crear un debate con altura, un debate con responsabilidad para unas elecciones con conciencia y con consideración de cada una de las preguntas. Se crea todo esto, yo creo que por la polarización mismo que se ha logrado enraizar hasta lo más profundo de nuestro país, en la conciencia de la gente, pero no es lo correcto, no debería ser de esta manera. Esa estigmatización de la que estamos hablando se ha repartido por todas partes, ¿no? Pero yo creo que en este momento lo que está ocurriendo es que la ciudadanía se está uniendo y pienso que es un buen momento para recapacitar, para ponernos a pensar y mirar detenidamente la situación del país y tomar una decisión en base a lo que es conveniente al país, no en base a lo que a un partido u otro le conviene o los intereses particulares de un partido o de algunos políticos, sino que realmente la ciudadanía se una en base a eso. ¿Qué queremos de aquí en adelante para nosotros, para nuestros hijos y el futuro de nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con el seguro social? ¿Qué va a pasar con el trabajo de la gente de toda su vida? ¿Qué va a pasar con la salud? ¿Qué va a pasar con la educación? En torno a eso debería girar el debate y poder sacar un análisis realmente correcto, contemplar las posibilidades y hacer un análisis. Nosotros no estamos para nada de acuerdo en esto de poner en duda a la gente y hay que tener mucho cuidado con aquello de que algunas sí, otras no, cuando realmente la pregunta de cajón es la cuarta por la consulta popular para la Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, reformar estructuralmente todo el Estado y su manejo. Partiendo de aquello, nosotros vamos a votar y solicitamos a la gente el análisis respecto al no, rotundamente. No hay que confundirse. En la cuarta pregunta está todo, porque si vamos a reformar el Estado, la Asamblea Constituyente, toda su forma, toda su administración, ¿de qué sirve votar sí o no por las otras preguntas? Entonces hay que concentrarnos en lo que es, no generar esa confusión en la gente, partiendo de que estamos analizando, estamos hablando de nuestros hijos, de la salud, de la educación, qué va a pasar con la vialidad del país, con la vialidad de Loja, a raíz de todo esto. Entonces yo creo que hay que ser enfáticos, contundentes y dar un rechazo total a lo que se plantea a través de este llamamiento a la Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución en el Ecuador. Para ir resumiendo, o sea, se refiere a no en las cuatro preguntas. En las cuatro preguntas, rotundamente, porque la última es la primordial, la esencial, las demás perderían el valor
justamente en el caso de ganar, en la cuarta pregunta, en el supuesto no consentido, se reformaría todo el Estado. Entonces hay que votar rotundamente no, porque ahora lo vamos a explicar también una por una, y por qué nuestro planteamiento respecto a votar no en estas elecciones. Y justamente voy por ahí. A ver, ustedes plantean en este caso todo no. Por ejemplo, correcto. ¿Por qué razón no se tendría que aprobar el tema de la instalación de bases militares extranjeras? ¿Por qué se debería votar no en el tema de la reducción del número de asambleístas? ¿Por qué se debería votar un no, en este caso, en la reducción del presupuesto a los diferentes partidos políticos? ¿Y por qué se debería votar no, en este caso, con la última pregunta, que es la de referéndum, la de consulta popular? ¿Por qué en este caso ustedes defienden la tesis del no? ¿Por qué en unas sí y por qué en otras no? Por poner un ejemplo. En el numeral A, por ejemplo, justamente hablamos de aquello de eliminar la prohibición de bases militares. Ya tuvimos bases militares en nuestro país, no dieron ningún resultado, dejaron destruyendo la isla de Baltra, las Islas Galápagos en general, pusieron en riesgo, eliminaron algunas especies de fauna y flora de esta zona que es privilegiada a nivel del mundo, y es nuestra obligación proteger las Islas Galápagos como tal. Dicho esto, el presidente, a tanta oposición que tuvo por el planteamiento de la colocación de una base militar en Galápagos, tuvo que cambiar su discurso, tuvo que decir, hacerse para atrás y decir que ya no va simplemente a poner en Galápagos, que va a poner en Manta y va a poner en Salinas, pero el pueblo ecuatoriano, yo creo que en este punto ya no le cree lo que él pretende cambiar, lo que pretende rever luego de un pronunciamiento claro, específico de sus voceros. Yo creo que esto es absurdo. En ningún país del mundo se ha visto que las bases militares extranjeras han dado resultado en la lucha contra el narcotráfico, como nos lo plantea, sino que más bien ha traído desolación, desgracia, destrucción a los sectores a donde han intervenido. Tenemos también ya la cooperación internacional dentro de la Constitución que está contemplada, en donde se puede hacer algún trabajo coordinado, con límites de tiempo, no darle un espacio abierto, no darle un cheque en blanco a las bases militares que pretendan ingresar a fortalecer, entre comillas, un Estado, sino que se podría hacer de esta manera que ya están contemplados en la Constitución. Se puede ver las formas, repito, con tiempos limitados, con espacios, con ciertas cláusulas, que se puede tomar este tipo de alternativa, como entrenamiento militar, entrenamiento táctico, investigación, inteligencia, que sí en algunos otros países es muy superior a lo que nuestras Fuerzas Armadas contemplan en este momento. Y además que a la final no va a dar mayor resultado ese tema, entonces nosotros rotundamente en la primera pregunta vamos a votar por el no. Así que a reflexionarlo mucho, a analizarlo y a tener en cuenta. La segunda pregunta, que se refiere a lo de reducción del número de asambleístas. Reducción del número de asambleístas dentro de la Asamblea Nacional. Con esto se vulnera realmente el tema de la participación. Aquí la provincia de Loja quedaría con un asambleísta, máximo dos. Uno sería lo que según contemplan, según lo que han indicado desde el gobierno, y las provincias pequeñas son las más afectadas en este punto. No vamos a tener aquella representación, más voces que saquen la cara por Loja, más voces que estén indicando las necesidades de las provincias pequeñas, como lo es Loja. Loja quedaría en total indefensión, en total desatención, más de la que estamos en este momento. Imaginémonos, pongámonos un supuesto, que en este momento hubiese una representación. Tenemos dos asambleístas de gobierno, del oficialismo, que poca o nada representación dan a la provincia de Loja, así que a eso se reduciría la representación, esta poca representación que tenemos dentro de la provincia de Loja en este momento, más aún con un representante. La tercera pregunta respecto al tema de la asignación, quitar la asignación a los partidos políticos y a las candidaturas, violenta también un Estado de Derecho, un Estado de participación, donde cualquier persona puede, con el financiamiento del Estado, entrar a participar y hacer escuchar su voz por sus territorios, desde la provincia de Loja, desde Zamora, desde Morona, Santiago, cada una de las 24 provincias. Al quitarse esto, volvemos la política más elitista. Simplemente los millonarios, las empresas privadas, particulares, serían quienes pasarían a financiar estos partidos políticos y por ende a los candidatos. Y como hemos dicho al inicio, y al final perdería de cualquier sentido las tres preguntas en el supuesto no consentido de ganar el literal D, en este caso, lo de la consulta popular. Si van a reformular toda la estructura del Estado, perdería todo sentido el haber votado sí o no. Así que nosotros, de nuestra parte, hemos conversado con la gente, hemos dialogado con algunos sindicatos, sectores sociales. Qué bueno que la gente se esté uniendo, pero vamos a votar rotundamente no. Es momento de que la ciudadanía olvide esa polarización, no seguir cayendo en ese odio infundado, en esas pocas razones que
que manifiestan de uno u otro sector. Los representantes de gobierno no han podido hasta el momento aclarar, indicar por qué es conveniente votar sí. El presidente ya ha mencionado, entre uno que otro tartamudeo, que no nos va a indicar qué es lo que pretende cambiar en la Asamblea, con la Asamblea Constituyente en nuestra Constitución del 2008. Simplemente ha dicho que nos va a comentar luego de las elecciones qué es lo que va a hacer o qué es lo que quiere hacer. Entonces, en este punto, donde nos han llenado de mentiras, nos han llenado de desatención, la provincia de Loja en abandono, yo creo que en este punto ya no va a recibir el apoyo que a lo mejor tuvo en las elecciones anteriores. Yo creo que en este punto la gente ya está analizándolo, está pensando dos veces. La vialidad abandonada, la salud colapsada, la educación, las escuelas no han hecho nada absolutamente, más bien pretenden gastarse más de 60 millones de dólares en esta consulta para intentar salirse con la suya, y luego vendrán gastos adicionales, vendrá una campaña para la Asamblea Constituyente con 80 asambleístas más, que tocará pagarles un sueldo adicional a todo esto. Entonces vamos a acrecentar simplemente los gastos que en este momento son requeridos en otros sectores. El tema de las consultas y los referendos que se han venido dando en todo el Ecuador depende mucho del nivel de credibilidad de la figura que lo propone. Casi la mayoría han ganado, eso hay que también decirlo. Casi la mayoría, por no decir casi, digo casi porque voy a poner un ejemplo. Solo Guillermo Lasso la perdió a la consulta, pero de ahí el resto todos han ganado. Lenín Moreno, Rafael Correa, Noboa y etcétera, etcétera, de lo que se ha dado en el pasado. Porque depende mucho del nivel de aceptación de la figura política. En este caso, el asambleísta Guevara no solo lo dijo en lo del Momento Loja, sino en otros medios de comunicación, que tienen una aceptación de la consulta del 52%, lo que creería decir que prácticamente podrían ganar. Así las preguntas están bien o mal planteadas, porque en la época de Lasso no habían preguntas malas. Incluso en la época de Noboa se incluyó una que otra pregunta, pero con Lasso perdió y con Noboa ganó. Entonces, si es que los números son así, estaríamos hablando de que posiblemente pueda ganar en Loja, porque eso es lo que menciona el asambleísta de gobierno Jorge Guevara, que tienen el 52% de aceptación, al menos en Loja. ¿Usted cree en los datos del asambleísta Guevara? Yo creo que esos datos son totalmente errados. La percepción de la gente en este momento, posterior a un paro, posterior a un maltrato de parte del gobierno al sector indígena, una provincia que está siendo golpeada cantón por cantón. No hay cantón que no sea víctima de las burlas de este actual gobierno y de sus representantes, y yo creo que los datos están muy errados. Ellos tienen únicamente la base de datos, que son los que ellos confían, los mismos que anunciaron ganador a Lasso cuando no lo era en su momento, los mismos que están al mejor postor simplemente. Entonces nosotros no confiamos en estas encuestas. Nosotros estamos seguros que en esta ocasión, con la unión de la gente, hemos palpado, hemos visto cómo los sindicatos, los gremios, la ciudadanía rechaza en este momento ya las mentiras de este gobierno, porque todo ha fallado. Nosotros no hemos votado por él, por suerte, nunca, ni lo apoyaremos en ningún momento, porque ha fallado el pueblo ecuatoriano, ha fallado a la gente que confió en él. Mucha gente a lo mejor en el país puso su voto de confianza momentáneo, pero con lo que pasó en el paro, con esta violentación a los derechos humanos, él mismo comprobó que la Constitución no es la que estorba. El que estorba son los malos gobiernos, la gente que está representando en este momento al pueblo ecuatoriano y a cada provincia. La Constitución está ahí. Lo que tenemos es malos gobiernos, malos ejecutores de la misma, malos ejecutores de justicia, que simplemente están vendidos al poder político de momento. Muy bien, pero ¿usted cree que en Loja podría pasar el efecto que posiblemente se dé a nivel nacional? Porque algo que sí podemos tener claro es que Loja vota como otro país. Aquí en Loja hay una diferencia distinta, al menos yo que vengo en este caso los últimos 12 años exponiendo no solo parte de la historia, sino los resultados y hasta resúmenes hemos hecho de este tema. ¿Cree que realmente se puede lograr algo diferente a lo que normalmente se viene dando como característica del voto en Loja? Por lo general, Loja también tiene un factor bastante esencial, un poco para que la gente en este caso ya de ley me van a palear por lo que voy a decir. Loja le atina siempre al ganador, verá, le cuento. Pasó en la época de Correa, porque hay algunos que no saben, en la época cuando participó Correa contra Noboa Álvaro Papá, ganó Correa aquí en Loja. Para los que dicen, por ejemplo, que Loja es anticorreísta. Loja siempre tiene esa particularidad, que es muy diferente al resto de Ecuador, pero aquí sí le atina al menos al ganador. ¿Cree que ese efecto se pueda repetir ahora pese a todo? Yo creo que en este momento hay un factor fundamental. Los actores políticos que en su momento estaban apoyando al gobierno, que llamaron a votar por el gobierno actual,
están cambiando de opinión y están llamando a dar un voto por el no, por la ciudadanía, por el pueblo. Yo creo que Loja puede convertirse en ese ejemplo, una vez más, de conciencia, de votar con cariño, con profundo amor por nuestras familias, por nuestro territorio. Yo estoy seguro que sí podemos cambiar esa realidad. Yo estoy seguro que lograremos que la gente realmente recapacite, que haga ese voto consciente que es tan necesario en este momento. Y como digo, hemos visto a los actores políticos, yo los veo en algunos medios de comunicación, nos encontramos por aquí y saludamos, pero ya están pensándolo dos veces. Hay algunos políticos que están ya llamando al voto por el no. Eso es estar del lado de la ciudadanía y hay que identificarlos plenamente, porque ya se vienen elecciones también y van a asomar como supuestos salvadores de Loja, como salvadores de la provincia, de nuestro país, pero tener muy en cuenta qué posición asumen estas autoridades, estos precandidatos en este momento para cualquier dignidad. Hay que buscar también asambleístas constituyentes y ya se vienen las seccionales. Hay que tener muy en claro qué posición política van a tomar en este momento tan duro, tan drástico de nuestro país. Loja está en el abandono. Loja no tiene salud, no tiene educación, no tiene vialidad en este momento. Loja está como estuviéramos en guerra. Nos han planteado la guerra y Loja ha sido la principal víctima en este sentido, porque no hay la menor atención. En una provincia donde se dice que ha ganado la derecha, que ha ganado el partido de gobierno, no tenemos ningún resultado. Deberíamos estar bien atendidos, deberíamos tener todos los servicios públicos funcionales. Hoy tenemos un registro civil en decadencia también, en el absoluto abandono, y ninguna institución funciona. Así que Loja, en este momento, estoy seguro que vamos a ganar rotundamente con el no y vamos a hacer un ejemplo, vamos a voltear esta realidad, porque hay que ponerle un alto a este gobierno ya. Todo nos ha mentido, todo lo que ha dicho en campaña ha fallado a la gente que ha confiado en él, y a esta gente se debe, y a todo el pueblo ecuatoriano, hayamos votado o no por él. Así que a tener muy en cuenta, estoy seguro que vamos a poder cambiar esa realidad, querido John, y a toda la ciudadanía. Muy bien, Leonardo, termino con la última inquietud. ¿Por qué cree que las actuales autoridades se han quedado calladas y no tienen una postura, ni a favor ni en contra, pese a que algunos actores políticos y autoridades del país la tienen? ¿Por qué específicamente en Loja cree que no la tiene? Y con eso terminamos en este caso la entrevista. Desde el gobierno nacional, escasa o nula respuesta se ha dado a tanta desatención en el país. Tenemos un gobierno que no se ha sentado a discutir, a debatir con los sectores sociales en el momento del paro, no se sentó con el sector indígena, con las organizaciones, a buscar respuestas, planteamientos para poder dar solución a tanta necesidad de nuestra gente. La gente está sufriendo en las calles, en los hospitales, en todos los sectores, ha perdido el control de todo y la gente necesita respuestas inmediatas. Nuestra gente necesita ser atendida de manera inmediata aquí en Loja y en el país. Yo creo que eso es lo que están replicando también de parte de lo provincial, ese silencio, yo creo que cierta vergüenza inclusive por todo lo que está pasando, porque no tienen mayor cosa, no tienen ninguna respuesta para decir esto hemos hecho. Si ustedes preguntan a cualquier persona que llame al voto por el sí, pregúntele una sola obra que tengan y no tienen ninguna respuesta a aquello. Yo creo que en este momento ya es evidente que no se ha invertido $1 en la provincia de Loja, que hay mínima inversión en el país, hay dinero para dar los bonos, cual capillo, pero al final no se ha dado solución a los problemas de fondo en nuestro país. Así que yo creo que la respuesta a aquello es que no tienen nada por qué sacar la cara, no tienen ninguna respuesta evidente a la gente, no tienen en este momento la cara realmente para poder decir con orgullo somos representantes. Nosotros sí le estamos dando las razones por qué votar por el no y nos mantendremos en esa posición. Y estoy seguro que el pueblo lojano y ecuatoriano va a recapacitar este domingo y va a tomar la decisión correcta. Todo no demos espacio a la duda, no demos espacio a ningún otro tipo de consideración. No en las 4 preguntas. Muchas gracias, John, y a toda la ciudadanía que se ha conectado. Muy bien, bueno, nosotros hemos planteado en este caso la invitación, han llegado nuestros invitados y tengo que refutar nuevamente al decir lo siguiente. Otra vez short para las redes sociales, al menos como el mío. Nosotros hemos invitado a los actores del sí y a los actores del no para que vengan a una entrevista debate y que puedan defender las posturas, por qué votar sí y por qué votar no. Y a mí me apena mucho lo que voy a decir. Los actores del sí, ninguno aceptó la entrevista debate. Es más, aquí se hicieron una especie de invitación a poder debatir el ex gobernador Freddy Bravo y obviamente el doctor Marco Romero, pero no se pudo concretar. No porque nosotros no les hayamos dado la facilidad, porque a los dos los hemos planteado aquí y a otros actores más. Pero tengo que decirlo con mucha pena que los actores del sí, y ahí está producción, justamente que él es un poco medio cariñoso de determinada línea, que también se la respetamos porque es un gran amigo nuestro.
A él mismo le han dicho los actores del sí que no quieren venir a la entrevista de debate. Nosotros hemos cumplido y ya depende de la gente. De mi parte me despido, mi nombre es John Lefebvre y conmigo nos vemos hasta el día de mañana porque tenemos 2 importantes entrevistas también que vamos a abordar aquí en Lo del Momento Loja.